A continuación presentaremos a los invitados. Vamos a subir al escenario a Francisco Olivera, Pablo Knopov, Lucas Romero. Francisco Olivera es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Austral, periodista, editor y columnista del diario La Nación y del canal La Nación Más. Conduce además el programa de radio Hora 10, que se emite por CNN Radio, y es coautor de 3 libros. Pablo Knopov es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Crema. También ha cursado estudios de posgrado en Marketing Político en la Universidad del Salvador. Es socio fundador de Isonomía Consultores, consultora de opinión pública. Lucas Romero es licenciado en Ciencia Política de la Universidad del Salvador y ejerce de consultor y analista político con experiencia en campañas electorales en Argentina y también en el exterior. Es director asociado de Sinopsis Consultores y ha desarrollado tareas de asesoramiento en el ámbito público, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal. La verdad es que la sorpresa sería que no haya sorpresa conceptualmente. Lo que quiero decir con esto es que tendemos a intentar construir una solución de lo que está pasando. En general logramos un consenso con eso, nos sentimos cómodos con eso y tenemos algún grado de golpe el día de las elecciones. Yo creo que eso se reduce en octubre por el tamaño del golpe de agosto. Entonces, el tamaño de la sorpresa de agosto creo que debería tender a reducir la sorpresa de octubre. No obstante eso, yo creo que faltan muchas Argentinas hasta la elección. Con lo cual me da la sensación que todavía no sabemos dónde están un montón de argentinos. No solo los que ya los vimos votar el otro día, sino todavía los que faltan votar y que son los que van a definir la elección. En una elección que tiene, sin lugar a dudas, algo muy novedoso. Y no estoy hablando solo del Milei con nombre y apellido, estoy diciendo el fenómeno de irrupción de la figura por sobre una grieta absolutamente quebrada, es casi un deporte que no conocemos. ¿Puede haber cine negro de acá a octubre? Bueno, coincido con Pablo que la PASO le pone un marco de referencia a todo esto, ¿no? Antes de la PASO, todos nuestros análisis, nuestra mirada del escenario estaba sostenida sobre intuiciones, expectativas, mediciones, respuestas de comportamiento electoral. Bueno, ahora hay un marco, sabemos cuánto mide cada uno y eso es un marco de referencia. Yo creo que quizás el interrogante que deja planteada la PASO es el mismo interrogante que teníamos previo a la PASO, que era el interrogante Milei. ¿Y por qué digo interrogante Milei? Porque Milei es un interrogante particularmente porque ofrece una propuesta que necesariamente uno tiene que interpretarla como disruptiva de la respuesta. Algo de esto planteaba Sergio en su exposición, ¿no? Pensar la gobernabilidad de Milei es adentrarse en una escena nebulosa, ¿no? Con dificultades para entender esa dimensión de la gobernabilidad que es, bueno, cómo ejecuta su programa de gobierno. Entonces, era un interrogante cuánto iba a medir Milei, lo conocimos con sorpresa, que nadie estimaba un rendimiento de esas características. La pregunta quizás ahora es cómo la gente va a evaluar la posibilidad real, ahora que tiene Milei de ser candidato, de ser ganador de esta elección, con esa dificultad que tiene Milei de explicar cómo va a hacer lo que dice que quiere hacer. Entonces quizás eso pudiera ser un elemento para pensar en, bueno, habrá que ver cómo reacciona la gente ahora frente a esa disyuntiva, porque ya conocemos que las posibilidades de Milei de ganar esta elección son reales. No sabemos, Pablo, si va a haber plan motosierra o qué, pero seguramente va a tener que pactar en el caso de que le tocara a Javier Milei. O cualquiera en realidad, porque la Argentina no va a tener una mayoría parlamentaria unívoca, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Es posible en una sociedad completamente fragmentada? Mira, el fenómeno, si querés, que muchas veces la campaña de Milei trae es la figura de Bukele en El Salvador. Sí. Vos tenés dos diferencias con El Salvador. Una que, si querés, hay que matizarla, depende de cuánto optimismo tengamos con nuestras instituciones, pero hay otra que no me parece menor, que no estamos viendo. La primera tiene que ver con eso, ¿no? Con la fuerza de nuestras instituciones, que creo que son sustancialmente fuertes frente a algún intento de sobrepasarlas o exigirlas o tensarlas demasiado. Situación 1. Pero situación 2, la situación de El Salvador, no sé si conocen, Bukele hoy es la figura de mayor aprobación de las democracias, básicamente porque convirtió a su país, que estaba minado por las malas y por la inseguridad, en un país en donde se vive con mucha tranquilidad. ¿Cuál es la diferencia no menor? Y es el tema.
O sea, Bukele desde el día cero lo que pudo hacer es meter preso a los que tenían tatuaje y con eso tenían algún indicio de ser parte de una mala. Acá no puede meter presa a la inflación, no Pero parece era tan fácil. Entonces lo que digo, lo que no es menor es suponer que él quisiera ir por el no arreglo con la política, con la casta, la tensión con las instituciones, en niveles que no conocemos, pero habría que ver hasta dónde se puede. Lo que difícilmente tenga es tan rápido sustento en el grueso de la sociedad, más allá de lo que lo votaron. Porque como decía, la fragmentación no solo va a estar en la distribución del poder, sino en la distribución de los deseos de los argentinos. Vamos a llegar sin igualdad con una Argentina mucho más fragmentada que hoy. Y un dato todavía extra, si querés, que complejiza esto. El que sea presidente o presidenta va a ser elegido por un montón de gente que no los quiere, o va a ser elegido por muy poca gente o más gente no va a ir a votar. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que el principio de legitimidad se va a tener que construir también gobernando, insisto, en una Argentina que tiene una agenda muy compleja y que no se puede resolver por ahí tan fácil, si la palabra fuese fácil, lo que pasó en El Salvador. ¿Esta crisis, Lucas, puede estar jubilando a alguien? Y si es así, ¿a quién? De la dirigencia me refiero. Sí, claro. Sí, a ver, estamos en un auditorio esencialmente económico, ¿no? Y probablemente la mirada que tiene la economía sobre el proceso político electoral es una mirada de actores que le reclaman al orden político capacidad de tomar decisiones, capacidad de construir voluntad política. Tanto en el plano decisional, o sea, efectivamente tener las decisiones correctas, sino también en el plano instrumental, tener capacidad de tomar esas decisiones. Todos los analistas económicos concluyen siempre de la misma forma. La economía se arregla si hay orden político, si se ordena la política. Y yo creo que si esto finalmente termina en la consagración de un liderazgo disruptivo como el de Milei, bueno, habrá fracasado la política. Porque la función de la política en algún punto, en el ejercicio de la representación de la voluntad popular, es transformar la voluntad popular en una capacidad real de tomar decisiones. Y creo que ya el modo en que la PASO nos presenta la escena es un modo que deja trascender que, bueno, acá falló la política. Y creo que falla la gestión, también como consecuencia y causa de que estamos en el medio de una crisis política de representación. Digamos, no podemos explicar a Milei por lo que Milei dice, lo que Milei representa, sino por el contexto que rodea a Milei, que es un contexto de mucha crítica. Preguntaba si puede haber sorpresas en elecciones. Yo digo, estamos transicionando hacia nuevas formas de democracia, sobre todo hacia nuevas formas de representación política. Natalio Botana dice algo muy interesante, dice, con las redes sociales cada uno de nosotros nos transformamos en nuestros propios representantes políticos, ejercemos nuestra propia representación política. Y eso vuelve mucho más complejo administrar ese electorado, mucho más volátil, mucho más lábil. Dura un poco los éxitos. Dura poco, y entonces creo que el hecho de haber atravesado esta crisis tan persistente en el tiempo, que ha deteriorado tanto la calidad de vida, bueno, ha generado indignación. Y ha generado, yo lo llamo un electorado autoconvocado. Hablamos mucho de los autoconvocados como esa expresión que irrumpe para, digamos, para contrarrestar un orden establecido de cosas. Bueno, Milei es una irrupción de algo que quiere, digamos, irrumpir este orden político establecido. Por eso yo, pregunta interesante para hacerse si la sociedad realmente quiere un cambio dentro del orden político establecido o quiere disrumpir el orden político. ¿Y vos qué pensás? Bueno, claramente si pensamos en Milei, lo que representa, lo que dice, lo que quiere que hacer, las cosas que tiene disponibles para hacer lo que dice que quiere que hacer, claramente estamos pensando, digamos, hay que interpretar que la sociedad está queriendo disrumpir el orden político, y eso es un fracaso del ejercicio de la representación política de los liderazgos que están establecidos. De hecho, un dato muy llamativo, Milei tiene muchos datos llamativos. Yo traje algunas placas que me parece sí, para ver los datos, pero vamos bien. no la primera, quisiera pasar a la segunda, porque cuando uno trata de encasillar a Milei en el fenómeno Milei, esta por ejemplo, que creo que... Ahí atrás. Sí, pero no se ve... Ah, ahí está. Fíjense qué interesante esto, ¿no? El gráfico nos muestra puntos. Esos puntos son circuitos electorales del Gran Buenos Aires. En el eje horizontal del gráfico tienen
un promedio del nivel socioeconómico de esos circuitos, o sea, vamos a llamarlos barrios para que se entienda más claro. Los barrios de Gran Buenos Aires es un promedio del nivel socioeconómico. Y en el eje vertical tenemos el nivel de porcentaje de votos obtenidos por Milei. Lo que nos está diciendo el gráfico es que a medida que descendemos en el promedio del nivel socioeconómico del circuito, más votos para Milei. Por eso el título dice Juan Domingo Milei, porque claramente es el comportamiento de un dirigente peronista, que recoge más apoyo. ¿Eso quiere decir que la economía es la prioridad número uno o que generó otro tipo de conexión con ese sector? Solo lo menciono porque acá hay un elemento disruptivo respecto de quiénes representaban ese electorado y ahora lo representa otra figura completamente distinta. Pero paso al segundo, que tiene que ver ahora, mira, visto desde la otra perspectiva política. Fíjense los votos que perdió Juntos por el Cambio en todo el país entre 2021 y 2023, en esta paso, ¿no? Comparando paso con paso. Claramente ahí hay también de parte de Milei la asunción de la representación de un electorado, que en este caso no era el electorado típicamente peronista, un electorado que fue de Juntos por el Cambio hace 2 años. Entonces, es una figura que interpela a las dos representaciones establecidas, ¿no? Tanto la de el peronismo, sus figuras emblemáticas en estos tiempos, como a la dirigencia de Juntos por el Cambio, que dejó de representar a mucho electorado del interior. Y ahí quizás le termino con esta, que también es una placa interesante, de cosas que nos deja el resultado. Fíjense, si hubiéramos, si no contamos los votos del AMBA, los votos de la Ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, ¿cómo hubiera sido el resultado agregado a nivel nacional si el país no tuviera el AMBA? A ver. Y el resultado es mucho más amplio a favor de Milei. Muy interesante. Entonces, Milei está asumiendo también, me parece, la representación de un electorado del interior que ha venido viendo que el establishment político de este orden establecido es un establishment exageradamente preocupado por el AMBA. Como si asumieran la representación de una porción minoritaria del electorado y ese electorado del interior se sintiera no representado por estos liderazgos establecidos. Me parece que desde varios aspectos se puede mencionar que hay una interpelación hacia los liderazgos establecidos y claramente esto es una crisis de representación que interpela a esos liderazgos que plantearon. Como hablaste de Juntos por el Cambio, me da pie para una pregunta que te quiero hacer a vos, Pablo. Cuando uno habla con las dos partes, se echan mutuas culpas de la interna. Incluso los macristas dicen, tendría que haber sido era Mauricio, ¿no? Del otro lado dicen, igual Milei si lo hubiera llevado puesto. ¿La interna esa generó un daño o es una discusión periodística que nos entretiene? Nos entretiene un poquito, seguro. Yo creo que lo que hay que entender, que está en lo que decía Lucas, que es todo lo que estamos viendo como fenómeno sucede porque ya estaba roto algo. O sea, no es que Milei vino a romper cosas, Milei vino a ocupar lugares rotos. La representación de Juntos estaba herida en sí misma. No lo digo como frase hecha, pero Juntos por el Cambio estaba muy poco juntos más allá del interno. Y representaba mucho menos el cambio de lo que lo representaba antes. Y un dato extra, no menor. Si vos ves el electorado de Horacio Rodríguez Larreta y el electorado de Patricia Bullrich, muchas veces, en general, se parecen más entre ellos de lo que se parecen Horacio y Patricia. No alcanzaron a volverse dicotómicos los electorados. Tal vez sí los liderazgos en nuestras conversaciones. Con lo cual, la fisura no parece estar enteramente ahí, la fisura parece estar en lo conceptual. Y la fisura es mucho más grande aún que Juntos por el Cambio. La fisura es enteramente el sistema como grieta. Uno podría preguntarse por qué en 1 de cada 3 hogares de niveles socioeconómicos bajos de la Argentina se votó a Juan Domingo Milei. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿No entienden? No, al revés, entendieron todo. Y hay dos fenómenos. Uno es el concepto de crisis permanente. Entonces cuando uno dice, bueno, pero podemos estar peor que esto, peor que cuándo. Y el segundo fenómeno no menor, que perdió, si querés, el kirchnerismo, tiene que ver con los jóvenes, y los jóvenes seleccionando padres. Cuando yo era más chico, en mi pueblo, en Azul, mi papá médico, director del hospital del pueblo, se sentaba en la cabecera y nos contaba la realidad, líder de opinión, nos decía por dónde estaban las cosas, qué pasaban. Eso se rompe, después entonces los hijos empezaron a rebelarse, después empezaste a tener como hogares en donde todos votaban cualquier cosa, y lo que tuviste en un montón de hogares de niveles socioeconómicos
bajos de la Argentina y en todo el interior de la Argentina, son chicos diciéndole a sus padres qué es lo que estaba pasando. Y los padres entendiendo por los chicos lo que estaba pasando. Básicamente, los padres diciéndole, pero podemos perder qué. Yo te veo trabajar, le dicen los chicos. Nosotros lo vemos en el estudio cualitativo. Acá no somos vagos, pero no nos va bien. Y esta persona nos está diciendo algo que representa algo de dignidad. Porque lo que empezó a ver el segmento más relegado de la Argentina es que el kirchnerismo los contemplaba, pero no los hacía salir de la pobreza, que Juntos por el Cambio los mantenía con mucha distancia y que Milei les decía la verdad. Solo eso, pero solo eso era un montón. En esta primaria hubo solamente 4 provincias que se jugaron, hubo elecciones provinciales, ¿no? En la próxima, la general, van a disputarse cargos de senadores y diputados. Ese interés que eventualmente van a tener los gobernadores puede llegar a cambiar en cuanto a fiscalización, cuidar los votos. Bueno, a ver, Milei tuvo resultados muy llamativos en el interior de provincias, en donde habitualmente el peronismo domina ampliamente, ¿no? Formosa, Formosa empieza en el 99 para encontrar una fuerza electoral sacando 25% de los votos, incluso reduce el peronismo mucho. Bueno, Misiones, en Salta, en Neuquén. A ver, puede haber habido alguna licencia del liderazgo del peronismo en el interior, sobre todo porque en la previa lo analizábamos, había un incentivo para el peronismo necesitaba que Milei sea un protagonista de la elección, que quizás no esperaba este protagonismo, pero esperaba algún protagonismo, porque entendía que esa demanda de voto por el cambio, si se concentraba en una sola oferta, bueno, podía dejarlos digamos, en condiciones de debilidad en la PASO. Entonces necesitaban que Milei se muestre competitivo. Puede ser que ello haya favorecido un buen resultado de Milei, que no se explica solamente porque el peronismo le fiscalizó la elección. Pero en todo caso, pudiera haber ahí algún ajuste de clavijas de esa capacidad que tiene el peronismo de movilizar su base electoral y garantizar que esa base electoral efectivamente produzca el voto en el cuarto oscuro. No me animo a decir que puede ser significativa la diferencia solo por eso. Es más, digamos, habría que analizar en el mismo momento que Milei se va a ver beneficiado de lo que es un fenómeno propio de los procesos electorales, que denominamos cargo del vencedor. El hecho de que al que gana lo vemos más lindo, más alto, más simpático, más inteligente. Eso está ocurriendo. Probablemente eso lo ayuda a Milei a seguir creciendo de aquí a la general. Y eso también va a estar presente, independientemente de la capacidad que puedan tener los dirigentes del peronismo para mejorar su maquinaria electoral y producir un mejor resultado en octubre. Pablo, una pregunta que parece económica, pero creo que es más cultural, y vos como observador de la realidad me parece que puede ser muy interesante lo que pensás. El mundo resolvió la inflación en general, la región, salvo Argentina y Venezuela. La Argentina es uno de los países que más entró en recesión del 60 para acá en el mundo. ¿Tenemos un gen destinado al fracaso económico? No lo sé. Sí sé que el argentino... ¿Por dónde ves? El argentino tiende a convivir con cosas con las que no deberíamos. Convivimos con niveles de inseguridad muy altos, convivimos con índices de inflación, no con estos, pero con cierto nivel de inflación, convivimos con alto nivel de corrupción. Yo creo que eso lo que hace es que la sociedad le permite, si quieres, al sistema de poder tensionar muchísimo con esa variable. Históricamente, creo que esta elección evidencia que se quiebra, también es un fenómeno que gran parte de la dirigencia sabía utilizar. O sea, sabía jugar en cómo movilizar ciertos recursos del Estado en procesos inflacionarios altos para lograr rédito electoral, aún siendo oficialismo. Insisto, yo creo que eso se rompió. Yo creo que el fenómeno de esta semana del bono de masa lo hace a Milei más presidente y no menos. Por varios fenómenos. Primero, porque eso es del viejo mundo, un mundo que no existe más, digamos. En el viejo mundo, la figura de Massa o la figura de cualquier oficialismo tenía esos recursos y generaba el impacto en ese argentino medio. Hay un fenómeno en la Argentina
que es más grave, entiéndame la expresión de más grave, que el asalariado pobre. En Argentina tenés muchos asalariados pobres, algunos formales y muchos informales. Arriba de esa capa tenés argentinos que por el index son clase media, pero que se sienten pobres. Nosotros los llamamos los pobres emocionales, tienen pobreza emocional. Cuando a esos argentinos vos le querés dar un bono, lo que te dicen, me lo das porque soy pobre, porque no te haces cargo de que me hiciste pobre. Entonces el fenómeno de un bono que antes funcionaba recrudece la sensación de que te estás olvidando de esa persona. Y recrudece la sensación de que Milei les dice la verdad a esas personas. Al mismo tiempo vos vas a tener una disputa entre toda la política, lo que Milei llamaría la casta, de por qué se paga y por qué no se paga. Todo el poder está discutiendo eso, mientras al argentino le va a pasar lo siguiente, que es que todo el sistema va a decir que necesita un bono porque le va mal y además no se lo va a dar porque le va mal. Entonces lo que se va a reconocer es la figura de que se para de otro lugar y dice que ese mundo no funciona más. Eso funciona en un mundo que, insisto, no existe más. Lo que pasa es que los que venimos de ese mundo estamos acostumbrados a las herramientas de ese mundo. Por eso la gran pregunta es si Milei es el interregno y la transición o es el primero de lo siguiente. Pero no tengas duda que todo lo que funcionó hasta hace un verano atrás, entre otras cosas los bonos, lo hace a Milei más presidente y no menos. Lucas, viene el próximo presidente y te dice, dame un consejo, algo que no debería hacer y algo a lo que especialmente le tengo que prestar atención para no fracasar. Bueno, yo digo que la matriz del proceso político que viene a partir del 10 de diciembre tiene 4 dimensiones. Voy a ir a responder a eso, ¿no? Pero la primera dimensión es qué tipo de cambio se va a buscar, con qué profundidad. Hay muchas cosas para cambiar en Argentina, pero uno tiene que definir un nivel de profundidad de cambio. La segunda dimensión es una dimensión que se va a hablar mucho si finalmente Milei gana la elección, que es qué fortaleza política hay para producir esos cambios. Ya esas dos se influyen mutuamente, porque uno puede hacer los cambios que la fortaleza política que dispone le permite. Vos decís clase de cambio, no tipo de cambio de moneda. No, sí, clase de cambio, cambio en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido monetario. Entonces, ¿qué cambio se va a buscar? ¿Qué cosas se van a querer cambiar? ¿Con qué fortaleza política? La tercera dimensión es la resistencia a esos cambios, que es un condicionante. Es un condicionante del modo en que el presidente electo va a definir qué tipo de cambio va a buscar. Porque dependiendo del tipo de resistencia que vas a encontrar, vos podés decir, bueno, por ahora voy a buscar este tipo de cambio y no aquel. Y la cuarta dimensión es una dimensión muy importante de todo el proceso político, que es administrar la expectativa de la gente, la paciencia. Estos dos últimos, la paciencia y la resistencia, son condicionantes de las decisiones que toma el presidente a partir de diciembre. Sobre todo condicionantes en virtud de lo que se quiera hacer y la fortaleza que se tenga, ¿no? Y yo creo que ahí hay una pregunta intrigante para hacerse, que es ¿qué tipo de cambio está dispuesta a tolerar la sociedad argentina? Y ahí va toda la resistencia. ¿Y cuánto tiempo está dispuesta a esperar a la sociedad argentina los resultados de ese cambio? La paciencia. Entonces, yo creo que la recomendación es que hay que sentarse a calibrar, a igualizar el equilibrio justo de esas 4 dimensiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué fortaleza? ¿Qué resistencia voy a encontrar? ¿Y cuánta paciencia me va a tener la gente antes de que se me consuma el capital político? Pero te termino con una pregunta aún más intrigante. ¿Hay un punto de equilibrio de esas 4 variables? No sé. Como los periodistas nos equivocamos recurrentemente y con total impunidad, me siento libre para hacerles esta, y además de yo particularmente, me siento libre para hacerles esta pregunta. ¿Se equivocaron los encuestadores? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Qué pasó en esta elección? A ver, la encuestología tiene problemas en el mundo, pero en la Argentina tiene esos mismos problemas y quizás agravados. Un problema que está afectando a este tipo de investigaciones en el mundo es las tasas de respuesta. ¿Cuánta gente está predispuesta a contestar encuestas? Si una porción muy importante de la sociedad se autoexcluye de las investigaciones, la investigación pierde capacidad predictiva. No hay tutino. Y eso creo que en esta coyuntura, de la gente con tanto enojo con la política, se ha agudizado mucho. Eso independientemente después de las dificultades que pueda haber en materia de hoy hemos perdido
voy a usar un término técnico, un marco muestral fantástico que era el teléfono fijo con la gente en sus casas dispuesta a contestar encuestas. Es mucho más fácil hacer encuestas en esa época con la gente en la casa, con ganas de contestar y todo con un teléfono fijo. Hoy es mucho más difícil poder tener cobertura sobre el total de la población. Pero particularmente te diría, digamos, siempre el riesgo está en que te aparezcan sectores desviados de la cobertura que tengan un comportamiento muy raro. Y en este caso, digo, Milei tuvo una elección muy buena en el interior del interior. Zonas difíciles de tener buena cobertura. ¿Estás? Sí, el error no muestral. El error es lo que le pedís a la herramienta. La herramienta ya no te puede decir cómo va a salir la elección. Se te escapan un montón de electores. En el viejo mundo se podía, en el nuevo mundo no. Hay un elector que es el elector plataforma, que vive al lado de nosotros, que está conectado con otra cosa y que conecta tal vez en algún momento que no sabemos cuál es con la elección. No se trata de qué metodología, se trata de qué le pedimos a la herramienta. Si entendemos eso, vamos a entender todo lo que vamos a entender, que no es todo, por eso no